Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente abriendo la Biblia y gracias por darnos la oportunidad de estar juntos en esta tarde. Es el primer martes de junio que el Señor nos está permitiendo tener y realmente es una bendición llegar hasta a la mitad del año y saber cómo ha sido el Señor bueno contigo, con nosotros y con todos aquellos que de alguna manera son parte que representan lo más importante para cada uno de nosotros. Así es que estamos nuevamente, gracias por conectarte, estar pendiente y nuevamente te doy la bienvenida a este espacio de la iglesia Osana en San Jacinto, California. Soy Javier Chávez y ha sido un placer estar contigo durante estos meses atrás, y si nos has venido conectando a través de referencias de tus amigos o de alguna manera llegaste al canal de YouTube o al Facebook, te damos las gracias por permanecer y te animo a que sigas con nosotros y que puedas también compartir a tus amigos y a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Hoy en esta noche vamos a abrir la Biblia y vamos a caminar bajo las directrices que el Evangelio de Marcos presenta en relación a la persona del Señor Jesucristo. Creo que tú sabes que los evangelios, dentro de los 4 evangelios que tiene la Biblia en el Nuevo Testamento, que relatan el ministerio del Señor Jesucristo por 3 años y medio, dentro de ellos se encuentra el Evangelio de Marcos, que es dictado verbalmente a través del apóstol Pedro, y Marcos, que es el sobrino de Bernabé, viene a ser el emanuense, es decir, el que escribe lo que de alguna manera es la parte vivencial que el apóstol Pedro recoge detrás de caminar con el Señor Jesucristo por 3 años y medio. Este Evangelio de Marcos, el enfoque que tiene es presentar al Señor Jesucristo como siervo, y eso es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar el camino de la excelencia, y creo que este es parte de uno de los temas que yo diría que muchas veces he sonado, no solamente en el nivel de iglesia, sino también a nivel de desarrollo personal, a nivel de profesionales, porque se está buscando siempre subir los niveles de excelencia y de mejora de calidad de la vida de una persona. Dentro de la Biblia, el Señor Jesucristo es el modelo por excelencia que tenemos en relación a la vida del ser humano. Es decir, que nuestra mejor referencia en relación a la calidad de vida que deseamos tener, el desarrollo personal que deseamos obtener o la proyección personal que deseamos reflejar a la vida de las demás personas, debe estar centrado en aquel que nosotros de alguna manera nos identificamos a través de su carácter, a través de su conducta, a través del modelo de comportamiento, de relaciones personales y de conexiones que de alguna manera durante 3 años y medio el Señor Jesucristo mantuvo en la tierra. Te recuerdo, la tierra no ha cambiado mucho, es decir, nosotros los seres humanos no hemos cambiado mucho, hemos empeorado quizás, eso sí, ¿verdad? Hemos desarrollado ciertas cosas que muy probablemente en la era del Señor Jesucristo, en su contexto, no estaban del desarrollo y de la forma en cómo ahora lo tenemos. Sin embargo, la esencia, la naturaleza del ser humano, lo que afea, lo que arruina, lo que destruye la vida del ser humano sí estaba presente, y el Señor Jesucristo tuvo que conectarse con este tipo de personas para tratar de alguna forma a reflejar su vida e imponer ese estilo de vida, no imponer obligatoriamente, sino a través de esta calidad de vida que él poseía. Y es por eso que el Evangelio de Marcos se vuelve para ti y para mí un evangelio esencial. No vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, el Evangelio de Marcos como lo prediqué hace como 5 o 4 años atrás. No, vamos a ir particularmente en el Evangelio de Marcos siguiendo el rastro que Pedro establece en relación a la persona del Señor Jesucristo y cómo de alguna manera esta característica que centra el Evangelio de Marcos se refleja en la persona del Señor. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos aparece como el siervo. Esa es su descripción.
Él es el siervo sacrificado, el siervo sufriente, pero el siervo que se puso bajo la autoridad de Dios Padre para poder llevar a cabo su voluntad y alcanzar lo que de alguna manera era el propósito de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que hoy quiero que vengas al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, el versículo 35. Vamos a decir de esta manera, vamos a hacer una breve introducción, pero el próximo martes comenzaré a explicarte cada parte de lo que de alguna manera creo que nos identifica con estas características. Ven al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, voy a leer una sección bastante grande, desde el versículo 35 hasta el versículo 45. Así es que si no tienes Biblia, óyelo, y si tienes, si quieres seguirme, síguelo conmigo, ¿verdad? Estoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 35, y leo hasta el versículo 45. Oye lo que dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, le dijo: ¿sabéis lo que son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. El versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta sección, la única vez que aparece esta palabra una sola vez en el contexto en el que estamos leyendo es la palabra que el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 45, y dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es la única vez que aparece esta palabra en el Evangelio de Marcos en relación a la persona del Señor Jesucristo, en la forma en cómo se identifica, en el desarrollo que va a tener en su ministerio. Es por eso que uno de los, diría yo, temas esenciales de todo el Evangelio de Marcos no solo es el ministerio del Señor Jesucristo, sino más bien es cómo se desarrolló Él como ser humano. ¿Cómo es que una persona llega a tener esta calidad de vida que se identifica con los demás, que se empatiza y a la vez se identifica en las realidades de las condiciones y las necesidades y a la vez se mantiene al margen de lo que de alguna forma puede hacer aquello que le pueda afectar? El Señor Jesucristo es el modelo de ello. Mira, el Señor Jesucristo es el modelo de una vida con excelencia. Dicho de otra forma, si tú quieres caminar en esta tierra con un buen testimonio, con una calidad de vida, si quieres alcanzar a tus amigos, si quieres alcanzar a tu familia, si quieres alcanzar a tus padres, si quieres alcanzar a tus amigos, si quieres de alguna manera influir sobre la conducta, sobre la forma de pensar de la vida de alguien, tú necesitas entender que lo que más influye en la vida de una persona no solo es lo que se dice, sino lo que miran de aquel que lo dice. Y es parte de esta realidad. Parte de la realidad esencial es que el Señor Jesucristo, el peso de su ministerio no solo fue las enseñanzas que daba, no solo fue la manera en cómo abordaba a la gente y la identificación que tuvo con él, sino más bien fue su carácter, reflejado en la vida de aquellos que de alguna manera caminaban detrás de él. Y es por eso que el texto esencial
de todo el Evangelio de Marcos, y yo quiero proponértelo porque de alguna manera para mí es así. El capítulo 10 en el versículo 45 es el corazón que de alguna manera establece las virtudes, las cualidades y características del rasgo de la excelencia en la persona del Señor Jesucristo. Y es curioso. Es curioso porque una de las cosas con las cuales el Señor Jesucristo lo contrasta es con la petición de dos de aquellos que de alguna manera eran sus discípulos. Particularmente si te pones a pensar que Juan y Jacob tenían el apodo de Bonerges, es decir, los hijos del trueno. Son estos que de alguna manera cuando salieron a evangelizar, ellos le dijeron que algunos no habían querido venir y si de alguna forma ellos quieren que orar para que descienda fuego del cielo y los consuma. Este tipo de discípulos eran los que de alguna manera tenía el Señor Jesucristo. Y estos son los que de alguna manera están diciendo: Señor, nos gustaría que cuando tú estés en el cielo nos concedas que nosotros estemos en el nivel de la autoridad o en la posición de autoridad que tú vas a tener allá. Y obviamente el Señor Jesucristo entiende no solo la motivación, no solamente las intenciones, pero también toma ese momento para establecer un punto reflexivo y a la vez un punto de instrucción en relación a todos sus discípulos, a todos los seguidores, es decir, para ti y para mí hasta este momento. La manera en cómo nos afecta este texto es la misma forma en cómo les afectó a sus oyentes de primera mano cuando estaban con el Señor Jesucristo. Y creo que esta es una de las características. Él dice: ustedes van a poder beber de lo que yo bebo. Y ellos dijeron: sí, vamos a poder beber. Van a ser bautizados, también vamos a ser bautizados. Pero hay un elemento que no me es otorgado a mí, es decir, no tengo el derecho de ello. Sin embargo, el Señor Jesucristo va a establecer al menos algunas cualidades que van a contrarrestar o contraponerse en relación a la persona de Él. Una de las cosas tiene que ver con la autoridad. ¿Sabes? Yo creo que uno de los elementos más esenciales que cada vez necesitamos recuperar es el concepto de autoridad. No es el concepto de imposición que muchas veces se toma cuando oyes acerca de esta palabra autoridad. Sé que muchas veces tú has oído que la autoridad se gana. Es decir, que de alguna manera uno tiene que actuar de alguna forma para que una persona venga y le respete. Obviamente esto puede ser el trato 50 y 50. Si tú le das 50 a alguien, es decir, si le respetas, si eres amable con él, si actúas de acuerdo a sus valores, si tus valores están de acuerdo con ellos, entonces se pone yo diría en igualdad y de alguna forma no hay ningún problema. Sin embargo, esto no es así. La autoridad que establece en este momento la persona del Señor Jesucristo con sus discípulos no tiene que ver con la manera en cómo le sale una persona y la forma en cómo nosotros lo tratamos. No, tiene que ver más bien con la manera en cómo es la persona ante las diferentes reacciones o características o temperamentos o caracteres o circunstancias en que las personas le puedan abordar a uno. Y en este caso, el Señor Jesucristo establece, al menos dentro de ello, que es la palabra importante. Si quieres mirarla una vez más, está en el versículo 42. El Señor Jesucristo dice así, estoy en Marcos capítulo 10, en el versículo 42. Mas Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, toman uso de su autoridad de alguna manera más de lo que deben de tener. Y después dice en continuación el versículo 42, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, los que están bajo sus autoridades. Pero mira lo que dice el versículo 43, pero no será así entre vosotros. Esta pequeña expresión que viene a ser el contraste de todo ello establece la pauta donde el Señor Jesucristo va a establecer la manera en cómo debemos tratarnos nosotros y a los demás fuera de nosotros. No es un elemento de tratarnos dentro del concepto de iglesia o el concepto religioso.
Yo creo que este es algo que muchas veces uno difiere, ¿verdad? Porque soy parte de un contexto de iglesia o soy parte de un contexto de una organización religiosa, entonces debo tener cierto comportamiento, cierta conducta, aprendo el lenguaje, aprendo la forma en cómo se relacionan, aprendo la manera de pensar, cómo hacen, pero realmente en este contexto no está hablando de adoptar aspectos convenientes en relación al medio en el que se encuentra. No, está estableciendo el parámetro de lo que debe de ser el estilo de vida de aquellos que van a ser sus discípulos. Y es por eso que le está diciendo en el versículo 43, pero no será así entre vosotros, no solo entre ellos, sino entre todos, ¿verdad? Y observa lo que dice, sino, que es otra vez un elemento de contraste, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mira, esta es la primera característica que el Señor Jesucristo está estableciendo. Es decir, Él está llevando a un elemento mental de ese contexto, en ese momento, que difiere en la manera en cómo sus discípulos están pensando. Porque en este momento, y creo que te lo he dicho varias veces en nuestro contexto que hemos estado hablando en otros textos, esta palabra siervo, servidor, que es la misma palabra ministro o ministrar, tiene la connotación que generalmente nosotros no la asociamos con el contexto cultural. Uno dice, estamos hablando de servir. Sí, yo estoy de acuerdo que estamos hablando de servir, pero el contexto de servir dentro de la época del Señor Jesucristo eran esclavos. Eran personas que su voluntad había sido anulada, a la cual de alguna manera se habían sujetado a alguien superior a ellos. Y esta es una de las cosas que en este contexto está en contraste. Todos están esperando y todos están anhelando ser alguien, ser mejores. Pero una de las características que el Señor Jesucristo pone en el camino hacia la excelencia tiene que ver con la calidad de persona que eres en relación a la manera en cómo tratamos a los demás. Y es por eso que en este momento utiliza la expresión siervo, que es esclavo. Esta palabra siervo, que es la palabra doulos, es la misma expresión atado. No sé si tú has visto algunas imágenes de algunas referencias de personas que están bajo esclavitud, que no necesariamente tienen que tener cadenas o grilletes en sus pies, pero una de las características era que tenían sus manos una sobre la otra y que esto reflejaba la condición de atadura. De alguna manera esto era el reflejo que identificaba a una persona en su posición de esclavo. No podía tener de alguna forma sus manos yo diría, extendidas, ¿verdad? Sino que de alguna manera tenía esta posición que reflejaba lo que de alguna manera es su condición. Y esta es parte de una realidad. Mira, creo que parte de esta realidad que el Señor Jesucristo está presentando es la primera forma de vernos unos a otros, siervos. Es decir, Él está diciendo, entre vosotros deben de tratarse como esclavos. Y obviamente, quizás tú puedes entender muy bien esto, que la manera en cómo muy probablemente se trataba un esclavo a otro, quizás diferían de alguna forma, ¿verdad? Pero de alguna manera también se trataban con condescendencia, con respeto y muy probablemente con un sentido de igualdad. Quizás muy probablemente los que estaban ya dentro de las casas, que eran los que habían ascendido en su posición de esclavos, no dejaban de ser esclavos, sino que habían salido de la granja y venían hacia la parte interna de la casa, pero mantenían la misma condición de esclavo. El Señor Jesucristo está presentando en este momento que la manera en cómo debe de tratarse en relación a los demás o verse a sí mismo en relación a los demás no debe de ser la manera en cómo el sistema o el mundo lo establece. Y creo que tú puedes establecer un parámetro aquí. Tanto tienes, tanto vales.
Y creo que el mundo no ha cambiado hasta la fecha. Creo que muchas veces el valor que uno puede tener en un sistema de vida en como el mundo lo presenta tiene que ver con lo que posees, quién eres, lo que tienes, tus bienes, tus posesiones materiales. Si no lo tienes, no solo afecta tu forma de pensar, no solo afecta tu autoestima, sino que también afecta la manera en cómo te miras en relación a los demás. Pero el Señor Jesucristo está haciendo una diferencia, un contraste en este momento. Y lo que está haciendo es la manera en cómo debe de verse a sí mismo en relación a la forma en cómo miras a los demás. Y creo que este es un parámetro muy esencial. Creo que el parámetro esencial lo establece el Señor Jesucristo al poner el primer elemento, servir. Y observa lo que dice en el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si observas, Él está no desestimando el lugar o la posición que sus discípulos aspiran. Él no está diciendo no pueden aspirar a ser mejores. No está diciendo no pueden aspirar a escalar una posición de un rango mayor. No está diciendo eso. Lo que está estableciendo es la motivación en la forma en cómo se va a ver en relación a los demás. Y oye lo que él va a decir en relación al versículo 44. El versículo 43. Pero dice el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hoy sí, el versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Es decir, hay dos cosas esenciales en este momento. Uno es el nivel de autoridad que alcanza en relación a los demás y la manera en cómo trata a los demás en relación al nivel de autoridad que tiene. Pero en la parte que estás mirando en el versículo 44, el que quiere ser el primero, es decir, la persona que quiere ser más distinguida entre los demás, debe ser aquel también que pueda catalogarse como un siervo de todos. Déjame pensar contigo rápido en esto. Además de tener la figura de siervo, de esclavo, que es el concepto literal de esta palabra en Marcos, y lo que aparece en la Biblia, en toda la Biblia, que es la palabra esclavo, el concepto de esclavitud no es un concepto que es abrazado y dado la bienvenida al ser oído. Es un concepto rechazado. Es algo que lacera el oído y denigra la dignidad de la persona. El bajar a alguien y decirle que se vuelva como esclavo está bien, se puede hacer aceptable, pero el venir y decir que un esclavo sirva a otro esclavo era algo que todavía se volvía más complicado. Porque en ese momento lo que él está estableciendo no tiene que ver con el trato o la autoridad, está hablando de la manera de cómo ser distinguido entre los demás. Y mira, estas son dos cosas totalmente diferentes, hermano. Es por eso que el camino hacia la excelencia lo marca el Señor Jesucristo. Y lo marca porque no tiene que ver con la posición que tiene, sino que tiene que ver más con la calidad de vida que desarrolla Él en relación a todos los demás. Y creo que este es algo esencial hoy en día. El poder tener muy claro que tú eres siervo. No en el contexto religioso, no en el contexto de una iglesia. Si te fijas, lo que estás mirando aquí es la manera en cómo la vida de una persona seguidora del Señor Jesucristo debe de proyectar su vida. Y una de estas características tiene que ver con el trato y con la sujeción hacia los demás. La autoridad, que es uno de los dichos más comunes, quizás has oído, que para poder saber cómo es el carácter de una persona hay que darle autoridad. Y eso es lo que va a reflejar lo que realmente es con la autoridad, es decir, con esta capacidad que tiene para determinar, para hacer
y para deshacer lo que de alguna manera le plazca o quiera en ese sentido. Y el Señor Jesucristo está diciendo que la primera manera de poder ver es que te mires identificado con las demás personas. Y creo que esta es una de las formas básicas, y si quieres pensar en una manera aplicativa, creo que nos pone en el centro de nuestra realidad de vida de ser humano. La manera en cómo nos podemos identificar con la vida de otra persona es cuando tú te puedes identificar como el seguidor esclavo del Señor Jesucristo. Y quizás eso es lo que vamos a mirar más adelante. Hoy no lo vamos a mirar porque estoy nada más introduciéndote lo que vamos a mirar. Pero un esclavo, lo que vamos a mirar dentro del contexto de la Biblia, ha perdido sus derechos y están sobre los derechos de su amo. En este momento el Señor Jesucristo está reflejando lo que de alguna manera Él va a explicar en el versículo 45 y observa que es el corazón, lo que te estoy diciendo es el corazón del libro de Marcos o del Evangelio de Marcos. Oye lo que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, es decir, la misión de la vida del Señor Jesucristo, y si sigues el contexto que he venido diciéndote, porque la pregunta es, Señor, ¿podemos tener una posición de autoridad como tú tienes? Es decir, tú te vas a sentar en un trono, nosotros quisiéramos que estar a la par tuya, en el mismo nivel de autoridad y con el mismo nivel de prestigio que tengas. El Señor Jesucristo entonces aquí viene y va a establecer el propósito, la razón por la cual Él ha venido aquí. Pero dentro del propósito y la razón por la cual ha venido en este contexto a la tierra, no tiene que ver con recibir. No tiene que ver con recibir. Tiene que ver, y observa lo que dice. Y el que de vosotros quiera, el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este es su eslogan. Si quieres pensar en esta expresión, este es su eslogan. Su eslogan era, he venido a servir. Aquí estoy. No es el concepto, estoy para servirte. No. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Llámeme cuando me ocupe. Podrías tomar en este concepto. No, Él está diciendo, he venido para servir. Es decir, donde llegue lo que voy a hacer es servirte. Lo que haga va a ser para servirte. Lo que busque voy a buscar para servirte. Mi objetivo en esta vida es que tú tengas el nivel alto ante mí y yo pueda servirte a ti. Tal vez creo que este es el principio más vital en todo esto. El principio más vital es buscar servir a otras personas. Y esa es la misión de la excelencia. La misión del propósito de una vida con excelencia es encontrar que uno no pierde nada al servir a otra persona. Y el Señor Jesucristo entonces está tomando la posición de este esclavo, de un esclavo que ha perdido sus derechos, que ha perdido su autoridad, ha perdido su voluntad porque las ha cedido y las ha puesto en posición a que puedan ser utilizadas y él sujeto a ello. Este es un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Creo que miras que el Señor Jesucristo está diciendo, no he venido a buscar la autoridad que me merezco, no he venido a que la gente me dé el prestigio que merezco, he venido con un propósito, he venido para encontrar una forma de servirte a ti. Y creo que esta es una de las mejores maneras de identificarnos como los seguidores del Señor Jesucristo, que no tiene que ver con el lugar como iglesia, un concepto religioso. No, tiene que ver con tu persona, es decir, con mi persona, que donde te encuentras, si adoptas, es decir, si tú vienes y decides ser su siervo, porque es algo que te voy a mostrar el próximo martes. Ser siervo no es algo que lo expresas del diente al labio. Es decir, bueno, todos somos siervos del Señor Jesucristo. No todos son siervos del Señor Jesucristo. Algunos se sirven del Señor Jesucristo, pero no todos sirven al Señor Jesucristo. Y esa es parte de una realidad. Esa es parte de este concepto de realidad en el cual de alguna manera necesitas entender que debes de elegir ser siervo. Debes de
tomar una decisión de ser siervo. Porque esto va a ser el reflejo que proyecta o proyectará tu vida en todas las direcciones de tu vida. En tu dirección relacional, en tu relación laboral, en tu relación emocional, en tu perspectiva mental, en tu concepción de persona. Todo esto de alguna manera va a ser la forma en cómo tú te vas a mirar reflejado. Es por eso que el Señor Jesucristo está diciendo: mi objetivo en esta vida, como en el eslogan, el propósito de estos 3 años y medio es servirte a ti. Pero observa la última parte y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. 2 conceptos que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos lo va a presentar, lo vamos a mirar el próximo martes. Dice: bienaventurado es dar que recibir. Y este es el concepto, no es el concepto de dinero. Mira, ese concepto ha sido tan manoseado, tan abusado, tan violentado, que cada vez que tú oyes es mejor dar que recibir, sé que estás pensando en dinero. Sé que estás pensando que te van a pedir dinero. Pero en el contexto real no es pedir dinero. Es la calidad de vida de aquella persona que ha decidido seguir al Señor Jesucristo. Quiero llegar hasta aquí porque sé que de alguna manera hay mucho camino que recorrer, y yo espero que estos martes que el Señor nos permita tener, poder avanzar y tratar de estacionarnos en algunas áreas del texto de la Biblia y tratar de levantar una edificación y ser fuertes y crecer en ello. Así que es por eso que te estoy invitando a que no te desconectes, que ores para que el Señor nos hable a través de su palabra en este camino hacia la excelencia, que es el reflejo de la vida del Señor Jesucristo. Así es que, hermano, déjame terminar orando de esta manera. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos, por este tiempo que nos permites dar, por este texto que estamos de alguna manera nada más sobrevolando en la parte que hemos visto, pero ayúdanos y danos entendimiento para la comprensión, para la adopción y particularmente para la aplicación de estas áreas en nuestra propia vida, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites tener, la oportunidad que tenemos, Señor, en tus méritos. Oramos, Jesús. Amén y amén. Ok, hemos llegado hasta aquí. Quizás dijiste qué rápido se pasó el tiempo. Han sido aproximadamente más de 30 minutos que he estado hablando, y yo espero que el Señor te haya hablado y te haya conducido en esto. Y te animo, ora por mí, ora por la serie, ora por los demás que van a estar oyendo, y que juntos podamos llegar a tomar decisiones en relación a la excelencia de la vida en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Te recuerdo, estamos conectados en Facebook y en YouTube. Si no te has ido a alistar ahí, si no has dado a suscribir a YouTube, ve y suscríbete. Si has invitado a alguien, anímalo a que se pueda suscribir, ¿verdad? Y que pueda seguirnos en estas 2 plataformas, en Facebook y en YouTube, y de esta manera estar juntos cada martes y cada jueves, ¿verdad? Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está sucediendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.